Primera carta de Juan. Y ya que hoy vamos a tener o a ver una introducción, lo que quiero es entonces que nos centremos en un solo versículo. No será el versículo 1, se lo veremos dentro de 8 días si Dios nos presta vida, pero vamos a estar alrededor de toda la carta, vamos a estar estudiando versículos de esta carta, solo vamos a estar en las cartas de Juan, es decir, solo vamos a estar usando versículos de esas cartas. Hoy vamos a tener como título, el título de la serie completa. Hoy vamos a estar en la primera carta de Juan y el título de la serie es Seguridad en Cristo. Seguridad en Cristo. Bueno, ya entenderán un poquitico porque está ahí como un candadito, ¿no? Un candadito muy adornado. Porque precisamente pues esa figura de un candado para nosotros es como seguridad, ¿no? O sea, simboliza seguridad. Si a uno le dijeran cómo dibujaría, cómo representaría usted la seguridad, pues bueno, un candado sería una buena manera de representarla, ¿cierto? Es solamente una representación, solamente una manera de verlo gráficamente. Hermanos, porque esto es lo que quiero que hagamos en esta mañana. Dicen que está muy mal, y yo creo que sí es verdad en algunos aspectos o en algunos contextos. Imagínense que usted lo pongan a leer un libro, ¿cierto? Que estaría muy mal que usted solamente, o que usted se remitiera a ir al final del libro y leer la parte final del libro. Es como si a uno le fueran lo pusieran a ver una película y solamente se viera al final de la película, ¿cierto? O sea, puede ser que uno entienda la película, pero le falta el resto. Pero también hay algo bien interesante. Muchas veces uno no entiende una película, un libro, una novela, lo que sea que quisiéramos hablar, si no es hasta dónde, hasta el final, ¿cierto? Muchas veces el final es el que resuelve el problema o a veces es el que lo deja más complicado. Pero en términos generales, muchas veces al final uno dice, ya entendí por qué esto, lo uno y lo uno y lo otro. Déjeme decirle que lo mismo pasa con las cartas de Juan y particularmente con la primera carta de Juan. Si usted quiere comprender en esencia el mensaje de las cartas de Juan, y en particular la primera carta, la mejor manera es ir al final. En el final de la carta, Juan nos dice para qué escribió esas cartas, con qué propósito él escribió. Por eso quisiera que fuéramos a ese versículo, y aunque en muchos contextos no está bien ir al final, saltándonos todo, es lo que quiero, porque hoy vamos a ver el panorama general. En otras palabras, lo que yo quiero que veamos es que para poder comprender las cartas de Juan necesitamos ir al final. Por eso nos vamos a centrar en un versículo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Así que si tiene su Biblia allí abierta, lo invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13, y nos vamos a centrar en ese versículo y en muchos versículos dentro de la primera carta mayormente, y vamos a tocar algunos versículos de las otras dos cartas. Entonces vayamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Todas las referencias están en la Reina Valera 1960. Dice entonces la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está condensada, en estas palabras está condensada la idea principal por la cual Juan escribe sus cartas. ¿Para qué nos escribe el apóstol Juan estas cosas? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que estén seguros que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero el centro entonces para lo cual escribe Juan es para que tú y yo, si creemos en Cristo Jesús, sepamos que tenemos vida eterna. En otras palabras, la seguridad en Cristo es la salvación. Y siempre tendré que enfatizar esto y tendré que decirlo. Sí, somos de esas iglesias que creen que la salvación no se pierde, porque la Biblia lo enseña. Sí, somos de esas iglesias que creen que cuando una persona es salva, verdaderamente salva, siempre es salva. Pero no somos de esas iglesias que creen que porque la salvación no se pierde podemos vivir de cualquier manera. Más bien somos de esas iglesias que decimos a aquellos que viven de cualquier manera, no son salvos, aunque crean que son salvos. Esa es la gran diferencia. Porque la Biblia enseña enfáticamente que la salvación es eterna. La Biblia enseña claramente la seguridad de la salvación. Acabamos de pasar a una transición del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y ahora pasamos al Nuevo Testamento,
Y ahora vamos a ver las cartas de Juan, pero déjeme decirle, aunque no es el último libro del Nuevo Testamento porque es Apocalipsis, pero posiblemente las cartas de Juan sí son los últimos escritos como cartas para la iglesia por un hombre, los últimos escritos por un hombre. Y esto es lo más interesante, hermanos. Es posible que estas cartas se hubiesen escrito entre el 90 a 95 después de Cristo. La iglesia estaba grande, la iglesia era numerosa, la iglesia se había expandido y había crecido de una manera impresionante. Pero Juan le escribe a estas iglesias, a estas personas, para recordarles que ellos pueden tener la seguridad de la vida eterna, para que ellos sepan que tienen vida eterna. ¿Podría un verdadero creyente dudar de su salvación? Sí. Por eso Juan escribe estas cartas diciendo, yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Si usted duda de su salvación, si usted duda si eso no es cristiano, si usted tiene todavía temor de que si se muere se va a ir al infierno, hermanos, lea las primeras cartas de Juan. Es más, lo invito, estudie con nosotros las primeras cartas de Juan. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Hoy veremos entonces un panorama general acerca de qué es esa seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos vida eterna? Así que vamos a ver 4 puntos principales allí en esta enseñanza, los cuales salen de este versículo, pero vamos a ver estas verdades repetidas una y otra vez a través de esta carta. Así que estas cosas de las cuales vamos a estar hablando en esta mañana, las estaremos repitiendo de una u otra manera, enfatizándolas a lo largo de este estudio, hasta terminar el estudio de estas cartas. Así que quiero que veamos las 4 cosas, o los 4 puntos, o los 4 aspectos de aquellos que realmente pueden saber que tienen vida eterna. ¿Cómo sé yo si tengo vida eterna? ¿Cómo puedes saber tú si tienes vida eterna? Si eres salvo, si eres creyente, si de verdad eres cristiano, ¿lo puedes saber? Sí, lo puedes saber. Podemos saberlo. Y el apóstol Juan escribe para que lo sepamos. ¿Qué es lo primero que una persona debe hacer para ser salva, para tener seguridad de que es salva? Hermanos, en primer lugar, creer en Cristo. Esa es la esencia y el fundamento de la salvación. Creer en Cristo Jesús. Si tú has creído en Cristo Jesús, eres salvo. De verdad. La pregunta también aquí sería, ¿pero qué es creer en Cristo Jesús? Porque lo hemos dicho muchas veces. Hay tanta gente que dice, claro, yo creo en Dios. Él es el que me da la vida, Él es el que me da la salud, Él es el que me da el trabajo, Él es el que me da la familia. Es verdad, pero eso también Dios se lo da a los que no creen en Él. ¿Qué es creer en Cristo? Por eso le pongo creer en Cristo. Porque Cristo es esa palabra griega para Salvador. Creer en Cristo es creer que aquel que es Dios se hizo hombre y vino a este mundo a morir por mí para salvarme. Y creer en Cristo es creer que lo que Cristo hizo por mí es suficiente para mi salvación y que yo no tengo que añadirle nada, porque cuando yo quiero añadirle algo a la obra de Cristo Jesús, estoy diciendo que su obra no fue suficiente. Entonces, por eso la esencia y la base de la salvación es bien interesante, es reconocer que yo no he hecho nada, ni podré hacer nada para mi salvación, sino que Cristo ya lo hizo todo. Porque yo no puedo hacer nada porque soy un pecador, porque estoy imposibilitado. Y vuelvo y repito, porque querer hacer algo es de hecho no creer en la obra consumada de Cristo, en la cruz del Calvario. La esencia de la salvación son salvos, aquellos de hecho que reconocen que son pecadores, que no merecen esta salvación tan grande, pero que Jesucristo vino a morir por ellos para salvarlos eternamente. Y los que creen en Cristo están en sus manos, están guardados eterna y seguramente. Así que, hermanos, enseña esto la primera carta de Juan. Lo vamos a ver de una manera espectacular a lo largo de todo el estudio, pero en esta mañana solamente veremos un abrebocas. Por eso ahora sí quiero que vayamos allí. Todos los versículos estarán en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vayamos a la primera carta, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el primer versículo de esa hermosa carta? Juan allí está hablando de Jesucristo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es, Jesucristo es desde el principio, Él ha existido siempre. Hermanos, no es muy contrario a lo que hay una denominación por ahí dice, que Jesucristo es la primera creación de Dios el Padre. Eso es falso, Jesucristo no es creado. Jesucristo es Dios mismo. Él era desde el principio.
Pero lo más importante es que Juan dice, nosotros lo vimos con nuestros propios oídos, con nuestros propios ojos, lo contemplaron, de hecho dice nuestras manos lo palparon, porque también hay un movimiento por ahí que dice que Jesucristo es un espíritu, que es un ángel. No, Él es Dios y se hizo hombre. Creer en Jesucristo es que Dios se hizo hombre, que el Hijo de Dios entregó su vida en esa cruz por mí para salvarme. ¿Has creído eso y lo crees? Amén. Entonces, si eso es verdad, aquellos por quienes Cristo murió se perderán. Eso sería decir que su obra no fue suficiente, que no fue capaz de hacerlo. Pero lo más maravilloso es que Cristo vino a morir para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí les metí un versículo del Evangelio según Juan. Pero hermano, sigue diciendo el versículo 2. Porque la vida fue manifestada. A los que dicen, ¿dónde está Dios? Yo les digo, Jesucristo es Dios y se hizo hombre. Es que ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién puede decir que Dios es real si nadie lo ha visto? ¿Cómo no? Juan dice, yo lo vi. Es más, yo lo toqué. Yo les puedo decir que la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Si tú crees esto, eres salvo. Hermanos, ¿saben por qué tenemos seguridad de la salvación? Porque nuestra salvación no depende. La salvación de ustedes no depende de mí, gracias a Dios. Nuestra salvación no depende de un título de una iglesia. Nuestra salvación no depende de ninguna obra humana. Nuestra salvación depende y está en las manos de Dios mismo. Amén. El Todopoderoso. Estaba con el Padre y se nos manifestó, y lo más glorioso, ellos lo tocaron, lo vieron, y los discípulos, los apóstoles, estuvieron dispuestos a entregar su vida por ese testimonio. Hermanos, Dios es real, y sí, hubo personas que lo vieron en este mundo y testificaron de esa verdad. Juan es uno de ellos. Aunque algunos niegan o dudan de la autoría, si es Juan o no es Juan, porque en ninguna de las cartas él dice que es Juan. Pero hermanos, tiene que ser uno que lo vio, que lo tocó, que tenía autoridad apostólica. Tiene que ser el apóstol Juan. Hermanos, vayamos por ejemplo ahí mismo, todas las referencias están en las cartas de Juan. Vayamos al capítulo 5, versículo 6 de primera de Juan. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 6? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este versículo es hermoso, es maravilloso. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Miren, hermanos, es maravilloso. Él dice, Él vino mediante agua y sangre. Algunos debaten qué significa el agua, qué significa la sangre. Hay varios significados, pero hay una gran realidad. Lo que Él está diciendo es, Él no vino solamente mediante agua, Él no solamente nació, o Él no solamente fue bautizado. Digo, tú no puedes bautizar a un espíritu. Tú no puedes sumergir en agua a un espíritu como hizo Juan el Bautista con Jesucristo. Una mujer no puede tener dolores de parto como los tuvo María con un espíritu. Él se hizo hombre. Ahora, no solamente Él nació, no solamente Él lo bautizaron, Él también murió. Y Juan vio cómo le traspasaron su costado con una lanza y salió agua y sangre. Lo que está diciendo es a un espíritu, tú no le puedes hacer eso. Él era Dios, o Él es Dios, pero Él se hizo hombre y murió. Y este es el testimonio. Ahora, no solamente es lo que dice Juan, también dice, y el Espíritu da testimonio de esto. Por eso, puedo estar seguro que quienes nieguen esta verdad no tienen el Espíritu Santo. Y quienes crean esta verdad y estén seguros de esta verdad, tienen el Espíritu Santo. Esta es la verdad y el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que nos dice es, tú eres salvo porque Jesucristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Ahí es donde radica nuestra seguridad. Por eso dice, vayamos al primer capítulo, vamos a estar ahí volteando las hojas, espero que hoy no se les rasgue una de esas hojas que están para allá y para acá. Eso nos hará estar más atentos. Capítulo 1, versículo 7. Me encanta esto, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A menos que tú reconozcas que Él vino en carne y murió y derramó su sangre, ni siquiera puedes ser perdonado de tus pecados. Aún los pecados que cometimos esta semana son limpiados por la sangre de Cristo. Y si yo no creo que Él es Dios y que se hizo hombre y murió por mí, entonces,
Entonces, hermanos, no es creer que Dios me puede sanar, que Dios me puede dar una familia, que Dios me puede dar un empleo si estoy desempleado. Dios le puede dar eso. Pero vuelvo y digo, eso también se los da a aquellos que ni creen en Él. Es creer que Dios nos ha dado lo más grande, a su Hijo amado en esa cruz para salvarnos. Amén. Dios nos ha dado lo más grande, se hizo hombre y derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Lo crees? Si lo crees, eres salvo. Y aún tus pecados de esta semana, y si tienes vida, aún tus fallas se las perdonará. Y no estoy diciendo aquí que podemos pecar, sino lo que estoy diciendo es, reconozcamos que fallamos. ¿Y quién nos perdona? La sangre de Jesucristo, si creemos que Él vino a derramar su sangre. Si una persona no creyera que Jesucristo derramó su sangre, ¿cómo podría tener salvación? ¿Quién o qué le limpia sus pecados? ¿Quién o qué le salva? No podría ser salvo. Pasemos al capítulo 2, versículo 2. Y es hermoso, allí Juan usa una palabra, todo esto lo veremos con más detalle cuando estudiemos cada uno de esos versículos. Primera de Juan 2:2, y Él, sigue hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo que muchos dicen que Jesucristo murió por todo el mundo. Juan está hablando particularmente de unas comunidades, posiblemente en Éfeso, de creyentes mayormente judíos. Es como si Juan nos estuviera diciendo, Él es la propiciación, es decir, Él fue el sacrificio, porque eso era lo que era el propiciatorio, lo veremos luego con más detalle. Él fue el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, pero un momento, no solamente por los nuestros. No solamente Cristo murió por usted y por mí aquí en este lugar. Cualquier persona en el mundo que crea en Cristo Jesús recibirá ese mismo perdón, esa misma salvación. Amén. Porque no hay otra manera de ser salvo sino creer en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es simple. Si una persona no cree esto, no es salva. Pero si una persona cree esto, es salva. Porque la salvación, ¿de quién depende? ¿De ti, de mí o de lo que hizo Jesucristo? De lo que hizo Jesucristo. Y si yo lo he creído, soy salvo, seguramente salvo. Vayamos al capítulo 4, versículo 15. Nos sigue hablando de esta verdad maravillosa. Está muy claro. 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia dice que debemos creer. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, claro, dice que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios está en nosotros cuando confesamos esta verdad maravillosa. De hecho, capítulo 5, versículo 5. Hay una pregunta allí. ¿Quién es el que vence al mundo? El que se esfuerza, el que ayuna mucho, el que ora mucho, el que lee mucho, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Pero ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú lo crees, eres salvo. Y ese Hijo vino a salvarnos. Por eso, capítulo 5, versículo 12, dice claramente la palabra de Dios: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple. Hermanos, tienes a Cristo. Jesucristo es tu Dios, tu Salvador, tu Señor. Lo amas. ¿Crees que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, para salvarte? Tienes la vida, vida eterna. Si no lo tienes, no tienes la vida. Entonces todo parte de la base de creer en Cristo y tener a Cristo en nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 20, infaltable. Un versículo maravilloso, un versículo hermoso. Primera de Juan 5:20. Con este versículo terminamos esta primera parte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí, esa es la verdad, es creer que Él ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como lo cantábamos ahorita, Jesucristo nos basta, ¿no? Jesucristo es suficiente. ¿Pero para qué? No es para pagarme la cuenta del banco. No es para pagarme la cuota que estoy atrasado de los servicios. Jesucristo es suficiente para salvarnos. Amén. Jesucristo es suficiente para salvarnos. Ahora, habiendo establecido esta base y este fundamento, podemos ver que eso fue lo que Juan estuvo diciendo a lo largo de toda su carta. Jesucristo, 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 el Hijo de Dios. Pero entonces esto me lleva a los siguientes puntos, que es los 3 puntos que quiero ver que están estrechamente ligados con esta verdad. Si soy salvo por lo que Jesucristo hizo, ¿puedo vivir de cualquier manera? De ninguna manera. Lo que enseña la palabra de Dios es que si tú de verdad has creído en Cristo Jesús, ahora los cristianos se caracterizan, y de hecho busqué en la carta, hay aproximadamente unas 10 características
de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Pero las podríamos resumir en tres, es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver esas tres características que se reflejan o que afloran de manera natural en aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y ahí es donde quiero enfatizar, hermanos. Los que de verdad han creído en Cristo Jesús y en esta verdad, se los quiero ilustrar de esta manera. Hasta Jesucristo en algún momento lo hizo. Son como una semilla. Imagínense una semilla de un árbol, el que usted quiera. Siembra esa semilla, ¿sí? Imagínense que ese árbol crece, nace, crece. ¿Qué espera usted de manera natural que haga ese árbol? Que dé fruto de eso que usted sembró. Si usted se imaginó un aguacate, ¿qué debería dar ese árbol? Un aguacate, aguacates. Si usted dice, bueno, yo me imaginé una manzana, ¿qué debería dar ese árbol? Manzanas. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos dar fruto de aquel que es la vida en nuestra vida. Esta es la diferencia, hermanos, y aquí vuelvo e insisto, y perdón por insistir en esto, y siempre lo haré. Una cosa es decir que mostramos la salvación con nuestras acciones, otra decir que somos salvos por nuestras acciones. La religión dice, haz esto y vivirás. Jesucristo dice, ya hice esto por ti y ahora yo estoy en ti, ahora de manera natural va a salir esto. Hay mucha gente que dice, esfuércese, luche, ¿cierto? Con ese pecado, esa tentación. Yo le digo, no, eso es lo que hace la religión. Más bien lo que yo le pregunto es qué hay en su corazón, qué nace en su vida. Solo voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que esto es pecado, ¿sí? Porque voy a poner un ejemplo así como muy vago, como muy simplista. Imaginémonos que es un hombre que tiene pelo largo, ¿cierto? Y le gusta tener el pelo largo. No estoy diciendo que esto sea pecado, pero entonces llega una religión y le dice, no, usted se tiene que cortar el pelo. Y él dice, bueno, me lo tengo que cortar, y se cortó el pelo. Ahora él se siente salvo porque se cortó el pelo y está haciendo algo que le dijeron que tenía que hacer, ¿cierto? Pero si eso fuera pecado, es tan diferente, porque si eso fuera pecado de verdad, ¿sabe qué sucede cuando esa persona es transformada y cambiada por el poder de Dios? El mismo Espíritu Santo lo mueve, venga, esto que yo estoy haciendo no está bien, no es correcto. Esa es la diferencia. No estoy diciendo que sea pecado, solamente quise poner un ejemplo. Eso es lo que hace la religión. Usted quiere ser salvo, tiene que asistir, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que diezmar, tiene un montón de ¿cierto? Y usted empieza a hacer todas esas cosas, ¿y cómo se siente? Ahora sí soy salvo. Pero siempre le hace falta algo. En la religión siempre le hace falta algo. Por eso la gente no se siente segura. Pero qué diferente es cuando usted entiende que ya es salvo en Cristo Jesús y que lo que usted ahora hace es como consecuencia de esa salvación y que aún así no somos perfectos, Dios nos está perfeccionando. Sí nos hace falta mucho para ser perfectos, pero no nos hace falta nada para ser salvos porque la salvación está en Cristo. Por eso vamos a ver 3 puntos particulares. El primer punto, hermanos, es que aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que de verdad han sido salvos, se caracterizan por practicar la justicia. No es porque se visten de cierta manera, como hacen algunos. Ay, mire, ese ahora sí es cristiano porque mire cómo se viste, pero ¿cómo actúan? Hay personas que se visten con hábitos, ¿no? Pero de justicia, las personas más injustas de este mundo, las personas más tiranas. Dice que es cristiano, sí, tiene el vestido hasta las rodillas, pero ¿cómo vive cuando hablamos de justicia? Hermanos, los verdaderos hijos de Dios, su característica, más que ser externa, es interna. Es un corazón que ahora ama la justicia. De hecho, una de las cosas del verdadero cristiano, por las cuales se duele constantemente, es ver tanta injusticia en este mundo. Pero no solamente ver tanta injusticia en este mundo. El cristiano se duele más porque a veces ve la propia injusticia que él comete. El verdadero cristiano reconoce que muchas veces actúa injustamente. En cambio, el de afuera se cree tan bueno. El verdadero cristiano dice, falló tantas veces. Pero el verdadero cristiano quiere vivir en la justicia. El verdadero cristiano quiere vivir como Jesucristo vivió. ¿Qué dice 1 Juan 2:29? Es muy clara la palabra de Dios. Juan lo dice, si sabéis que Él es justo, ¿quién puede decir aquí que Jesucristo es injusto? Aquellos que lo vieron, que lo tocaron, que lo palparon, podían decir, Él es justo. Y si ustedes saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quiere saber usted quién es cristiano? Es una persona que actúa con justicia, empieza a actuar rectamente. No perfecta, pero empieza a actuar como Jesucristo vivió en esta vida, justa, recta, honradamente. Amén. Hermanos, los cristianos verdaderos sí se caracterizan por eso. Algunas veces fallan, sí, pero su característica principal es que son personas que viven con justicia.
que quieren hacer el bien, que normalmente, como lo he dicho muchas veces, claro, como estamos llenos de un mundo, rodeados de un mundo lleno de maldad, el mundo sí se aprovecha de eso. Y por eso las injusticias normalmente se cometen contra los cristianos. Pero el cristiano no sé qué se caracteriza por vivir en injusticia. Si viven en justicia, hermanos, olvídese, no es creyente. Porque si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 7. Simple, hijitos, dice el apóstol Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermanos, no se engañen por vestimenta, por saco, por corbata. No se engañe por títulos. No se engañe porque una persona cargue la Biblia debajo del brazo. Mejor mire cómo vive. ¿Vive en justicia? Ahora, esto también nos lleva a preguntarnos a nosotros. ¿Vivimos justamente? Vuelvo y le digo, no perfectamente, porque aquí nadie puede decir que es perfecto. ¿Pero ama usted la justicia? ¿Se caracteriza usted por la justicia? De hecho, le ofende cuando hay injusticia. Y se siente mal cuando usted reconoce que actuó injustamente. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 9. Por eso es un versículo muy importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca. Ahora vamos a ver eso en un momento, porque los cristianos pecamos, fallamos. Pero no practica el pecado. Me gusta como lo dice una traducción. No se caracteriza por esta clase de pecados, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No significa esto que un cristiano no falla o no puede fallar. De hecho, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver con más detalle a lo largo de estas enseñanzas es que son pecados particulares de los que está hablando Juan. Hermanos, un hijo de Dios no se caracteriza por ser una persona injusta. Un hijo de Dios no puede permanecer en la injusticia porque Dios está en él. Y el que permanece en él no puede pecar. Hermanos, un hijo de Dios no puede vivir en la injusticia, vuelvo y repito. ¿Creen ustedes que un hijo de Dios viviría en la injusticia? Entonces miren la diferencia. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted lo ve a Él y lo ve tan perfecto, tan santo y tan puro. Y sabe que lo que usted dice, yo quiero ser como Él. Y usted empieza a caminar en este mundo como Cristo caminó. No sobre las aguas. Porque usted y yo no somos Dios, sino en obediencia, en santidad, en justicia. Hermano, santidad no es tener la bata larga, ni la corbata larga. Eso no es santidad, eso es apariencia. Muchas veces eso es fariseísmo. Los fariseos eran los que se colocaban esos vestidos largos. Hermanos, santidad es justicia, es vivir honestamente, correctamente. Juan 3, veamos el versículo 10. ¿Qué sigue diciendo el versículo 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto, hermanos, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Simple. ¿Sí ven? ¿Sí ven que son pecados particulares de los que Juan está diciendo que los hijos de Dios no pueden cometer? Hermanos, un hijo de Dios no se caracteriza por vivir en la injusticia ni vivir en el odio. ¿Ha conocido usted esas personas? Vuelvo y le digo, en apariencias religiosas, pero odian. Uy, no puedo ver a fulano porque, ¿sí? Hermanos, un hijo de Dios no hace eso. ¿Sabe qué hace un hijo de Dios? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, una persona llena de odio, llena de injusticia, es hijo del diablo. Es hijo del diablo. Y un hijo de Dios está lleno de justicia y de amor. Y eso no significa que no nos duele cuando nos ofenden y cuando hacen injusticia. Pero eso no nos lleva a odiar. Porque aun cuando Cristo estaba clavado en esa cruz, extendiendo sus manos y derramando su sangre por ti y por mí, a aquellos que lo estaban matando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando le estaban boleando piedras y lo estaban matando, dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y el mismo apóstol Pablo reconoce que lo que él hizo, lo hizo por ignorancia. Hermanos, esta es la gran verdad. Reconozcamos también eso. Si alguien nos ha ofendido y ha fallado, reconozcamos que lo ha hecho por dos cosas. Primero, o por ignorancia, o segundo, porque no es un hijo de Dios. Y de los que no son hijos de Dios no podemos esperar nada bueno. Pero que ellos sí esperen muchas cosas buenas de nosotros, que los amemos y que los tratemos justamente, aunque nos traten con injusticia. ¿Quiere usted saber cómo es un hijo de Dios? Él practica la justicia. Capítulo 5, versículo 18. Es muy claro. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios lo puede ver. No es cuando se bautiza. Hermanos, el bautismo solo es un símbolo, lo he dicho tantas veces.
¿Usted cree que una persona, porque la monja realmente nace de Dios? El que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios mismo guarda nuestro corazón para que no odiemos. Dios mismo guarda nuestro corazón para que vivamos justamente. Dios nos llena de su Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios no se caracteriza por practicar el pecado. Vuelvo y repito, no significa que no peca. No significa que por ahí a veces no se le sale el genio, pero se siente mal porque dice, ay, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado así, porque yo no soy así, porque Dios está en mí, porque yo soy un representante de Dios en esta tierra, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Ven la gran diferencia? Por eso, en tercer lugar, hermanos, y esto nos lleva obviamente en un hilo de pensamiento irrompible, es una cadena irrompible. Entonces, la seguridad de la salvación radica en el hecho de que los hijos de Dios se caracterizan por manifestar amor. Hermanos, los hijos de Dios aman 51 veces. En esa primera carta, solo en la primera carta, aparece la palabra amor, amar, amados. Es una carta llena de amor. Hermanos, entonces somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, pero si lo creemos, nos caracterizamos por actuar justamente y por amar. Amar de verdad. Y no son emociones, no son sentimientos. Te amo con todo mi corazón para conquistarla. No, eso no es amor, eso es coquetería, eso es romanticismo. Amor es sacrificio, amor es entrega. Amor es dar sin esperar nada a cambio. Eso es verdadero amor. Amor es soportar, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Eso es amor. Para mí la mejor muestra de amor humanamente son los padres. Esos padres que ¿cuántas veces le fallamos nosotros a los padres como hijos? Y dejamos de ser sus hijos. Pero ¿y cuántos se juran amor eterno y por cualquier cosita? ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo tampoco aquí que tenemos que soportar, por ejemplo, las mujeres tienen que soportar abusos y maltrato. No, pero vuelvo y digo, el verdadero amor es entrega, sacrificio. Las personas que de verdad se aman, esos matrimonios que todavía permanecen, pueden decir, es el perdón lo que ha sostenido. Es el soportar, es el perdonar, es estar juntos en las situaciones difíciles, y muchas veces esas situaciones difíciles no vienen de fuera, a veces vienen de dentro, de uno de los dos, o a veces de los dos. Hermanos, pero esta es la más grande verdad, y el mayor y más grande amor se demostró en esa cruz con nuestro Salvador. Eso es amor. ¿Por quién murió Cristo Jesús? ¿Por los mejores? Por nosotros, pecadores. Pero si Cristo murió por nosotros pecadores y lo reconocemos, ¿cómo no amar también a los pecadores? ¿Cómo no amar también a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo no perdonarlos? Por eso es claro, capítulo 4, versículo 8, súper clarísimo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Simple. ¿Por qué se caracterizan los verdaderos cristianos? ¿Por su indumentaria? Ahora, no estoy tampoco aquí promoviendo la indecencia, advierto, ¿sí? Solamente estoy diciendo, se caracterizan por algo más que lo externo. Un corazón que vive amando, un corazón que practica la justicia. Capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, nada más hermoso cuando amamos, ¿no? Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando amamos a nuestros vecinos, cuando hasta amamos a nuestros enemigos. Qué difícil cuando uno vive lleno de amargura, de odio. Hermanos, esa es la peor enfermedad. En cambio, el que ama a su hermano permanece en la luz. La peor oscuridad es odiar. La peor oscuridad, hermanos, es vivir en la injusticia. Pero cuando se ama y cuando se vive en la justicia, estamos en la luz. Capítulo 3, versículo 16. En este hemos conocido el amor. ¿Quieres saber lo que es el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Pero si esto es verdad, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. A eso de decir te amo es muy fácil, sino de hecho y en verdad. El verdadero amor se muestra en acciones.
Hermanos, yo no estoy en contra del romanticismo, pero eso de chocolatinas y de abrazos y esas cosas, ¿cuántas personas hacen eso y después por detrás están clavando el puñal? Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que eso está mal, las muestras de afecto son buenas. Un abrazo es bueno, aunque yo no soy mucho de abrazos. Pero hermanos, el verdadero amor no se muestra con abrazos, vuelvo y le digo, con palabras bonitas. A veces esas palabras solo se las lleva el viento. El verdadero amor se debe mostrar con hechos y en verdad, viviendo en justicia y amando de verdad. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 3? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, ¿cuáles son los mandamientos que estamos viendo aquí? Practica la justicia y vive en amor. Si usted es verdadero cristiano, usted dice, esto no es una carga para mí. Un verdadero cristiano no siente una carga a amar. De hecho, amar le sale de manera natural. Un verdadero cristiano no siente una carga vivir en justicia. Él quiere vivir en justicia. Y ese es el amor a Dios. Es que yo amo a Dios, sí, yo lo amo tanto. Yo oro todos los días, yo ayuno, yo diezmo, No, hermanos, el amor a Dios es vivir en obediencia. Es practicar la justicia, es amar de verdad. Por eso aquí quiero enfatizar y quiero volver entonces al primer versículo que vivimos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Has creído en Cristo Jesús? El apóstol Juan que nos escribió, si crees en Cristo Jesús, eres salvo. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Vives en amor? ¿Vives en justicia? Tienes vida eterna. Si has creído en Cristo, si vives en la justicia, si vives en el amor, tienes vida eterna. El último punto que quiero que veamos en este momento es que entonces estos creyentes, estos hijos de Dios que se caracterizan por la justicia, por el amor, también se caracterizan por buscar la verdad. Por buscar la verdad. Hermanos, estas cosas os he escrito. ¿Lo pueden notar? Los verdaderos creyentes quieren ir y buscar esas cosas, y leerlas, y estudiarlas, y vivirlas. Ahí es donde pregunto, ¿cómo pueden hablar tantos de obediencia, de amor, de santidad, si ni siquiera estudian la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber yo lo que es honesto, verdadero, justo, perfecto? ¿Cómo quisiera yo ser como Cristo si ni siquiera conozco a Cristo? Hermanos, los verdaderos creyentes por eso entonces ahora se caracterizan por buscar la verdad. Ellos no quieren que le vengan y les traigan cuentos, que el Señor te va a prosperar, que el Señor te va a bendecir. No me salga con esos cuentos, háblame la verdad, dígame cómo fue Cristo, cómo vivió, dígame cómo debo vivir yo en este mundo para agradarlo y para honrarlo. Esa es la verdad que los cristianos quieren escuchar. Ellos quieren ir a la palabra de Dios y buscar esas cosas que los caracterizan como verdaderos creyentes. Y si están fallando, le dicen, Señor, ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo, a vivir en obediencia, en justicia, en santidad. Y no se trata de mero conocimiento, se trata de la verdad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, ¿no quiere pecar? Lea la palabra de Dios. Ella le enseña cómo vivir en obediencia, en santidad, cómo vencer al maligno. Y si alguno hubiere pecado, porque esa es la verdad, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, conocer la palabra de Dios nos lleva a vivir en obediencia. Conocer la palabra de Dios nos lleva a vivir en victoria sobre el pecado. En cambio, ¿qué dice el capítulo 1, versículo 8? Es muy simple. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, es un engaño y es una mentira cuando usted escucha a un hombre que se crea tan bueno y tan santo que diga que no tiene pecado. Lo peor que le puede suceder a una persona es creer que no tiene pecados. Por eso el verdadero creyente conoce la verdad, vive la verdad, cree la verdad, pero también confiesa la verdad. Aquí reconocemos todos que somos iguales, pecadores, empezando por mí. Fallamos tantas veces. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La peor mentira es aquellos que dicen que no pecan. Yo desde que conocí a Cristo Jesús ya no peco. Ay, Dios mío bendito. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Más bien, el verdadero cristiano se reconoce también porque confiesa sus pecados. Él vive en la verdad, él es verdadero, él es honesto. Si yo soy honesto con ustedes, no soy mejor que ustedes. Soy tan pecador o quizá más pecador que ustedes. Entonces, ¿por qué está predicando? Porque esa es la verdad, porque Dios vino fue a salvar a pecadores. Ahora, claro, quiero ser justo, quiero vivir en amor, quiero vivir en obediencia, quiero ser perfecto, pero también sé una cosa, y les digo la verdad, esa perfección llegará cuando Cristo regrese. Amén. Por eso, 1 Juan 2:19, este versículo
quiero verlo más adelante con más detalle. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquellos que hemos salido de una denominación nos citan este versículo, salieron de nosotros, pero aquí la mayoría salieron de la Iglesia Católica. ¿Qué es salir? ¿Quiénes son esos nosotros? No es un título denominacional. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan, en nombre no solo del apóstol, sino de todos los apóstoles. ¿Qué es salir de nosotros? Así, hay iglesias que salieron hace rato de la verdad. Salir de nosotros es olvidarnos de la verdad apostólica. Salir de nosotros es abandonar la palabra de Dios. Salir de nosotros es salir de los apóstoles. Cuando yo me alejo de la verdad de la palabra de Dios, me salí de la iglesia. Me salí de la iglesia, aunque esté todavía congregándome en una iglesia local. De los que está hablando allí Juan son aquellos que empezaron a negar lo que enseñaba Juan y los otros apóstoles, lo que enseñaba Cristo Jesús mismo. Toda iglesia que se aleje de la verdad salió de la verdadera iglesia hace mucho rato. Como la Odisea, lo veíamos el otro día. ¿Sí? Se creían iglesia, grandes, fuertes, poderosos, pero Cristo estaba afuera tocando la puerta. Eso es salir de nosotros. Pero al contrario, si nosotros hemos salido, es para vivir como Cristo vivió, para honrarlo, para exaltarlo, para seguir aprendiendo de Él. Más bien yo creo es lo contrario. Ahora sí estoy en Cristo Jesús, por gracia, por supuesto. Por eso que vayamos a la segunda carta, y quiero saltar a la segunda carta, y quiero que veamos 2 pasajes de la segunda carta y otros 2 pasajes de la tercera, y concluimos. Segunda de Juan 10, porque solo tiene un capítulo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la de Juan y la de los apóstoles, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora me sorprende esto. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, versículo que muchos usan para, claro, usted va caminando por la calle y viene otro que era de otra denominación y se voltea de vender. Bueno, quizá toman este versículo muy a la ligera, pero aquí Juan está hablando, como lo veremos más adelante, de decirle bienvenido a mi casa. ¿Por qué? Porque la casa se había convertido en un lugar de predicación. Como vamos a ver, realmente las iglesias eran en casas. Juan escribe las otras 2 cartas a iglesias en casas. ¿Qué es lo interesante? Yo no le puedo decir a una persona que no enseña la verdad, bienvenido, venga y predique el domingo acá. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué debo hacer? Escuchar su enseñanza. Si es correcta y verdadera, decirle bienvenido, venga y predíquenos un sermón. Pero no significa que no los salude, porque entonces ¿cómo vamos a alcanzarlos? ¿Cómo vamos a enseñarles? ¿Cómo vamos a predicarles? No significa voltearle la cara, a los enemigos hay que amarlos. Por eso en la tercera carta de Juan, que Juan escribe versículos 9 y 10, porque solo tiene también un capítulo, Juan, un apóstol del amor, también hace algo. Cuando usted hoy denuncia una herejía, un falso profeta, ¿quién eres tú para juzgar? Falto de amor. Juan era un hombre de amor, pero también el amor confronta el engaño y la mentira, y con nombre propio dijo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes lo mencionó con nombre propio, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe, ¿pueden ver? No recibe a los apóstoles ni a los mensajeros de ellos. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este también es Diótrefes, y Diótrefes sigue todavía por aquí, por estos lados. Hermanos, por eso los verdaderos cristianos buscan la verdad, conocen la verdad, entienden la verdad, reciben a los que están en la verdad, pero a los que no predican la verdad, los confrontan también. Eso también es amar. Por eso, el último versículo que quiero que veamos, y con esto quiero concluir, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, el Espíritu Santo. ¿Quieres saber quién tiene el Espíritu Santo? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. No significa que no podemos tener maestros de la palabra. Juan mismo estaba enseñando. Lo que está diciendo es, usted no necesita que alguien venga y le diga esos mentiras, esos engaños, esos falsedades. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo lleva a tener discernimiento de decir, eso es mentira. Que crean el Señor que le va a dar casa, carro, eso es puro cuento. El Señor Jesús no vino a morir en una cruz por eso. Él vino a morir por algo más grande, para darme vida, salvación, eternidad. Amén.
La unción, el Espíritu Santo nos lleva a entender el engaño y la verdad, discernir entre el engaño y la verdad y vivir en la verdad. Amén. Hermanos, en general este es el panorama de las cartas de Juan. Con la ayuda de Dios, dentro de 8 días empezaremos a ver desde el primer capítulo, primer versículo. Esta es la primera carta de Juan y esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él, somos salvos, completamente salvos. Pero, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo puedo ver la evidencia en mi vida? Vives en justicia, vives en amor, vives en verdad. Vives en verdad. Justicia, amor y verdad. Seguridad en Cristo. Seguridad en Cristo. Si tú te caracterizas por estas cosas, dale gracias a Dios en esta hora. Si sientes que te hace falta, dile: Señor, yo quiero vivir esta verdad. Yo quiero vivir como un verdadero hijo tuyo. Por favor, Dios, yo quiero vivir en justicia, amor y verdad, pero por sobre todas las cosas quiero creer en ti hasta el final. Cristo es nuestra seguridad. Si es verdad, dale gracias. Si no es verdad, pídele estas cosas a aquel que las puede dar en abundancia. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar en esta introducción a las cartas de Juan. Despierta en nosotros esta inquietud de conocer tu palabra. Allí tu palabra dice: estas cosas os escribo. El apóstol Juan escribió para que hoy nosotros reconozcamos que es tu verdad, tu palabra, y vivamos esa verdad. Padre, que entendamos que nuestra salvación no depende de nuestras propias obras. Al contrario, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haberse hecho hombre y haber muerto en esa cruz para salvarnos. Gracias, Padre, por hacerte nuestro Salvador, nuestro Dios, porque nosotros no te buscábamos. Tú eres el que nos has elegido a nosotros. Hoy, Señor, queremos vivir en obediencia, así es, por lo que tú has hecho por nosotros, no para ganarnos tu favor, no para ganarnos tu amor, ni mucho menos la salvación. Esta verdad ha sido ganada por Cristo Jesús, pero si somos tus hijos, queremos vivir en obediencia, Señor, queremos vivir en justicia, amor y verdad. Llévanos a vivir siempre en la verdad, a conocer la verdad de tu palabra, a escudriñarla y a vivirla. Padre Santo, que si hay injusticia en nosotros, por favor, corrígenos, repréndenos. Señor, amonéstanos. Padre celestial, aun si estamos tan tercos, disciplínanos, porque tú al que amas, corriges y disciplinas, para que de esta manera caminemos en amor, verdad y justicia, y mostremos que realmente somos tus hijos. Señor, no nos permitas, por favor, vivir de apariencias, sino que tu verdad se manifieste en nuestros corazones, y así demos honra y gloria a tu nombre. En tu Hijo Jesucristo, en sus méritos, en su obra, te agradecemos, Padre amado. Amén y amén.